Continuamos programando lo que es el archivo usuario-actualizar.php. Nos habíamos quedado en la parte de verificar la integridad de los datos. El último fue el del usuario. Vamos a continuar ahora con lo que es el del correo electrónico. Entonces vamos a copiar lo que es el código que tenemos en usuario guardar, donde hicimos la validación del correo electrónico. Pero vamos a modificar lo que es la condición, ya que vamos a hacer esta validación únicamente cuando el correo que se está ingresando en el formulario de actualizar, que sería acá, estemos cambiando lo que es el correo. Entonces, si mantenemos el correo igual, pues no vamos a hacer esa validación. Pero si lo cambiamos, sí debemos de hacerlo para poder ver que ese correo no exista, ya que pues en nuestro sistema los correos son únicos. Siempre tenemos lo que es esta variable llamada email. Si vemos pues acá donde recibimos los datos, siempre es la misma. Entonces recordemos que cuando hicimos la selección de datos de lo que era el usuario, teníamos lo que es este array llamado datos. Entonces vamos a utilizar este mismo array para cambiar aquí lo que es la condición. Aquí sería entonces, cuando el correo electrónico sea distinto a una cadena vacía, es decir, que si tenga texto y colocamos el operador y el mismo email que estamos enviando sea distinto a lo que es el que tenemos en la base de datos, y solamente cuando se cumplan estas dos condiciones vamos a hacer lo que es la validación que tenemos acá. Entonces aquí vamos a colocar lo que es el campo, que sería usuario-email, que es el que tenemos en la base de datos. Entonces, si es distinto a una cadena vacía y si el correo que estamos enviando desde el formulario es distinto al que tenemos en nuestra base de datos, entonces ingresamos y hacemos la validación. Si es un correo electrónico, entramos aquí, pero si no, mandamos la alerta, pues el correo electrónico que se ha ingresado no es válido. Luego, pues ya sabemos, hacemos la conexión a la base de datos. En una variable check-email, lo que hacemos es seleccionar el email desde la tabla usuarios, pero con una condición que sería cuando el usuario email es igual al email que estamos enviando. Entonces, si esta selección pues nos devuelve mayor a 0, lo que hacemos es enviar la alerta ya que ese correo sí existe. Pero si devuelve, por ejemplo, 0, quiere decir pues que 0 es mayor a 0, sería falso, entonces se va a omitir lo que es la alerta y vamos a continuar acá con la ejecución de nuestro programa. Ahora lo que vamos a hacer es verificar el usuario. Recordemos que también el usuario es un campo que es único en nuestra base de datos. Entonces también vamos a copiar toda esta parte de código que tenemos acá, pero lo vamos a modificar. Entonces el del correo electrónico termina hasta acá. Vamos a dar un par de enters. Vamos a pegar el código que tenemos, pero todo este código que tenemos después del comentario lo vamos a encerrar en una condición. Vamos a colocar aquí lo que es if, ya que va a ser una condicional simple. Vamos a moverlo dentro de la condición, entonces acá lo pegamos y ya que está dentro de la condición, pues la condición va a ser la siguiente y va a ser casi igual a la que hicimos acá arriba con el correo. Entonces tenemos que verificar que sea distinto al que tenemos en la base de datos. Entonces vamos a copiar el array, vamos a pegarlo acá y el campo pues que tiene el usuario sería usuario-usuario. Vamos a pegar. Recordemos que tenemos una variable llamada usuario donde traemos el usuario que se ha ingresado para actualizar. Entonces utilizamos esta misma variable, vamos a copiarla, vamos a pegarla aquí. Vamos a decirle que cuando el usuario que estamos enviando desde el formulario sea distinto al que tenemos almacenado en la base de datos, y solamente cuando se cumpla esta condición vamos a hacer lo que es la validación de o la verificación de lo que es el usuario, es decir, que no se repita. Entonces seleccionamos el usuario de la tabla usuarios cuando el usuario sea igual al que estamos enviando desde el formulario. Entonces, si esto devuelve 1 o más, entonces quiere decir que esta condición se va a cumplir y por lo tanto
existe ya un usuario con ese mismo nombre, debemos de enviarle lo que es la alerta, pero si no, pues continuamos con la ejecución de nuestro programa acá, que ahora va a ser pues verificar lo que son las claves. Entonces vamos a ver el código que tenemos acá para verificar las claves, que son estas de aquí. Vamos a copiar todo el código. Recordemos, estamos copiando de usuario-guardar.php. Vamos a copiarlo. Lo vamos a traer acá, pero vamos a hacer algunas modificaciones. Entonces colocamos siempre el comentario. Esto lo vamos a colocar dentro de una condicional doble. Vamos a colocar if else. Vamos a cortar esta parte y la vamos a colocar dentro del if. Bien, entonces, primero que todo, recordemos que en las variables que teníamos acá arriba, que sería clave-1 y clave-2, traemos las claves que están enviando desde el formulario de actualizar. Entonces, en la condición le vamos a preguntar que si la clave 1 es distinto a un texto vacío o una cadena vacía, o la clave -2 es distinta a una cadena vacía, quiere decir que hemos llenado uno o los dos campos. Por lo tanto, vamos a hacer una validación acá. Pero si no hemos llenado ninguno de los dos campos, aquí se me olvidó colocarle el operador o, se lo colocamos. Entonces, si llenamos una de estas dos, vamos a seguir con la validación, pero si no, quiere decir que la clave es la misma que tenemos en la base de datos, por lo tanto, no la vamos a modificar. Entonces, en esta misma variable llamada clave, vamos a hacer lo siguiente. En el else, vamos a asignarle el valor que tengamos en la base de datos. Recordemos que en el array datos tenemos los datos del usuario que queremos actualizar. Entonces, lo único que vamos a hacer es llamar ese valor de la base de datos. Entonces vamos a decirle usuario-clave y listo. Entonces, si no queremos actualizar lo que es la clave, pues simplemente le asignamos el mismo valor que tenemos en nuestra base de datos. Pero si la queremos modificar, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que las claves aún no las hemos validado con lo que es la integridad de los datos. Nos quedamos en usuarios. Tenemos también lo que es el email, el usuario. Ahora vamos a colocar dentro de acá lo que es el código que tenemos acá en usuario y guardar, que corresponde a lo que son las claves. Vamos a buscar esa validación y si ven, pues es esta que tenemos acá. Simplemente la vamos a copiar, la vamos a traer acá, lo vamos a pegar aquí y aquí tenemos la condición if y aquí va a terminar. Luego colocamos un else, ya les explico por qué. Y el código que teníamos acá de la validación de las claves, en esta parte lo que hacemos es colocarla dentro del else. Entonces cuando ingresamos a esta parte, lo que hacemos es primero verificar si la integridad de las claves o el formato es el mismo que estamos solicitando. Entonces, en caso una de las dos, si ven, pues el nombre de las variables son los mismos que estamos utilizando, clave 1, clave 2 o clave-1, clave-2. Entonces, si una de estas no coincide con el formato solicitado, enviamos lo que es la alerta de error. Pero si no, nos vamos hasta el else. Es decir, en el else lo que hacemos es pues preguntarle si la clave 1 es distinta a la clave 2. Si esto es cierto, quiere decir que las claves no coinciden, por lo tanto enviamos esta alerta. Siempre tenemos la ejecución del script, pero si no, quiere decir que todo está bien. Entonces, si ven, mantenemos el mismo nombre de variable acá, clave, clave, porque esta es la que vamos a utilizar al final para actualizar los datos. Entonces, siempre encriptamos nuestra contraseña mediante password hash, pasándole los mismos parámetros que tenemos en la parte de guardar. Si no más recuerdo, era aquí lo tenemos. Entonces tenemos que pasarle exactamente estos mismos dos parámetros que tenemos acá, ya que si se los modificamos, pues no nos va a funcionar el login. Entonces mantenemos siempre los mismos valores y con esto ya tenemos almacenada la clave acá en lo que es esta variable. Una vez hecho la validación de la clave, lo que vamos a hacer ahora sí es actualizar los datos. Entonces voy a crear lo que es un comentario
Aquí le vamos a colocar que vamos a actualizar lo que son los datos. Entonces vamos a crear primero que todo una variable que se llame actualizar usuario. Es igual y pues llamamos, ya sabemos, nuestra función que se llama conexión para poder conectarnos a nuestra base de datos. Ahora esta variable tiene la conexión, por lo tanto vamos a sobreescribirla para poder hacer lo que es una consulta. Vamos a decirle que es igual a esta misma variable y llamamos el método prepare. Como en este caso vamos a actualizar, vamos a preparar una consulta para colocarle otro filtro más. Colocamos prepare, abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma al final, y dentro de los paréntesis en comillas dobles vamos a pasar lo que es la consulta. En este caso va a ser una consulta preparada, por lo tanto vamos a pasarle aquí marcadores para luego sobreescribirlos como hicimos también en la parte de guardar. Pasamos únicamente marcadores, luego hacemos el array de los marcadores y al ejecutar la consulta lo que vamos a hacer es sustituir los marcadores por los valores reales. Entonces la consulta de actualizar pues ya la vimos en videos anteriores, va a ser update espacio. Ahora vamos a decirle a qué tabla queremos actualizar. Recordemos que estamos trabajando con usuario. Luego damos un espacio. Ahora vamos a decirle set para ir definiendo lo que es el campo de la base de datos y el valor al que vamos a actualizar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ir copiando los campos. Vamos a irnos a la tabla inventario, a la base de datos de inventario, tabla usuarios, que es con la que estamos trabajando. Entonces aquí vamos a colocar la estructura para ir copiando lo que son los nombres. Entonces el primero es usuario-nombre. Vamos a traerlo acá. Lo que vamos a hacer es mantener estos mismos marcadores para poder pues irlo haciendo un poco más rápido la parte de definir lo que es el array. Entonces al usuario-nombre le vamos a decir que el valor va a ser igual a un marcador llamado nombre. Colocamos una coma. Vamos por el siguiente campo que va a ser usuario-apellido. Lo traemos acá, pegamos y el valor va a ser igual a un marcador que le llamaremos apellido. Es muy importante no olvidarse acá en los marcadores colocarle los 2 puntos como estamos haciendo en este caso. Colocamos una coma después de apellido y el siguiente va a ser lo que es el usuario, si no me recuerdo. Y si estamos en lo correcto, vamos a copiarlo. Lo vamos a pegar acá el nombre del campo. Le decimos que es igual, 2 puntos, a un marcador llamado usuario. Colocamos una coma. Ahora vamos por el siguiente que sería lo que es la clave. Vamos a pegarlo aquí. Decimos que es igual, 2 puntos, a un marcador llamado clave. Vamos a pasar el último que sería del correo electrónico o email. Vamos a copiarlo bien. Traemos acá, colocamos una coma. Es igual, 2 puntos, email. Y por último vamos a pasar lo que es la condición. Recordemos que es muy importante, ya que si no colocamos la condición vamos a actualizar toda la tabla o todos los registros de la tabla. Aquí vamos a colocarle lo que es el where, es decir, cuándo, y como vamos a actualizar mediante lo que es el campo usuario-id, lo vamos a copiar y aquí vamos a pegarlo. Le vamos a decir que cuando sea igual a un marcador llamado id, colocamos 2 puntos y id o id. Entonces si ven, a la hora de definir lo que es el marcador, pues no le colocamos comillas simples como hacemos en la parte de las consultas normales. Entonces cuando estamos preparándolo, pues el marcador no va en comillas simples. Si ven, aquí ya lo tenemos todo. También tenemos la condición que vamos a actualizar cuando el usuario id sea igual a un marcador id. Obviamente pues va a ser el id que traemos desde el inicio de nuestro código, que fue pues el que recibimos en esta parte de acá. Entonces vamos a ir al final. Ahora lo que vamos a hacer es, para hacerlo un poco más rápido, copiar el array marcadores de la parte de usuario guardar, ya que mantenemos siempre los mismos nombres. Pues si ven, tenemos nombre, apellido, usuario, clave, email y nos faltaría el del id que está en la última parte.
o en la condición. Entonces aquí colocamos coma, vamos a abrir comillas dobles, vamos a copiar el nombre del marcador que sería id, lo pegamos acá y le decimos que es igual con igual mayor a la variable id que traemos desde el inicio, donde tenemos nuestro id del usuario. Con esto ya tenemos todo el array. Ahora lo que nos falta es ejecutar esta consulta, ya que aquí la preparamos. Ahora la vamos a ejecutar, pero vamos a utilizar lo que es una condicional doble aquí para saber si la consulta se ejecutó con éxito o no. Entonces vamos a colocarlo de esta forma. En este caso pues va a ser un poco distinto a como lo hicimos en usuario guardar. En usuario guardar primero ejecutamos y después vemos cuántas filas fueron afectadas. Pero con usuario actualizar vamos a preguntarle si la consulta fue ejecutada con éxito. Vamos a copiar el nombre de la variable que tiene la consulta preparada para ejecutarla. Entonces colocamos guión mayor, que es el símbolo de flecha, luego llamamos el método execute. Abrimos, cerramos paréntesis y para ejecutarla le pasamos el array de marcadores que tenemos acá. Vamos a copiar, vamos a pegar y listo. Luego vamos colocando lo que son las alertas que vamos a enviar, pero antes de todo vamos a cerrar la conexión al final de este script o de este archivo. Decimos esta variable que es igual a null para poder cerrar la conexión. Entonces ya la tenemos acá. Lo que vamos a hacer es copiar las alertas de alguna de las que tengamos aquí. Vamos a copiar, por ejemplo, de estas. Únicamente en esta parte de acá pues necesitamos solamente la alerta, ya que pues como es las últimas alertas que vamos a enviar, no es necesario detener lo que es la ejecución del script a como lo hacemos en estas partes. En estas partes de aquí sí es necesario detener el script para que nos siga ejecutando lo que es el código, pero acá pues ya como son las últimas no hay problema. Simplemente pegamos lo que es la alerta. Recordemos que si se actualiza o se ejecuta bien esta consulta, lo que hacemos es enviar una alerta de success, que quiere decir pues que todo salió bien. Pero si no, vamos a enviar una de error, que sería esta de acá. Sabemos con is danger es de color rojo. Entonces aquí le vamos a cambiar únicamente lo que es el texto de la alerta. Simplemente dejamos esto así. Si ustedes quieren le cambian el título, por ejemplo usuario no actualizado o cualquier otra cosa. Yo lo dejo así. Le voy a decir no se pudo actualizar el usuario, por favor intente nuevamente. O cualquier otro texto que ustedes quieran. Vamos a copiar otra vez esta alerta, la vamos a traer aquí, la vamos a pegar. Y ahora pues para que se vea de otro color vamos a cambiar la clase de acá. Recordemos que utilizamos el framework Bulma y con la clase isInfo de este modo colocamos una alerta pues tipo de como color celeste. Aquí le vamos a cambiar el título, le vamos a decir usuario actualizado y vamos a cambiar también el texto. Le vamos a colocar, por ejemplo, el usuario se actualizó con éxito. Y siempre pues recuerden ustedes verificar lo que es la ortografía de las alertas o del texto de las alertas. Entonces vamos a guardar este archivo y vamos a probar a ver si nos funciona nuestro programa. Vamos a ubicar algún registro, por ejemplo este que se llama José Ricardo, que tenemos acá. Vamos a intentar buscarlo acá. Se llamaba José Ricardo, que sería este. Vamos a modificar, por ejemplo, el nombre José Ricardo. Coloquémosle José Ernesto. Coloquémosle aquí Bonilla Callejas. Vamos a ponerle José X al nombre del usuario. Aquí José X también. La clave no la vamos a modificar. Y vamos a ingresar nuestros datos de cuenta actual, es decir, el usuario que acaba de iniciar sesión, para ver si no funciona. El de este usuario es Alfaro C, si no más recuerdo. Que si aquí lo tenemos, la contraseña sería desde el 1 al 7 y vamos a intentar actualizar este registro. Vamos a darle a actualizar, le damos que sí y nos dice usuario actualizado. Vamos a ver si se actualizó. Recordemos que se llamaba José Ricardo, que tiene el ID 5. Si recargamos, bien, ahora dice José Ernesto Bonillas Callejas. El usuario ha cambiado a José
X y también el correo electrónico. Entonces, de momento pues todo nos está funcionando bien. Y con esto pues terminamos lo que es todo el CRUD de usuarios, es decir, crear usuarios, seleccionar los usuarios, también actualizar los usuarios, que es lo que vamos a hacer, y eliminar lo que son los usuarios. Entonces, en los próximos videos vamos a continuar con el módulo de las categorías.